Bienvenidos a un nuevo video. Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Y hoy conoceremos a una de las civilizaciones más influyentes de la historia, la cultura romana, desde su poderosa estructura militar hasta su sistema político y la realidad del trabajo. Roma dejó una huella imborrable en todo el mundo. Antes de iniciar con el video, te invito a que te suscribas y a que le des me gusta para que no te pierdas de nuestros próximos contenidos. La historia de Roma tiene dos caras, una mítica y otra histórica. Según el mito, Rómulo y Remo son hermanos gemelos, los cuales fueron criados por una loba. Fundaron Roma en el año 753 a.C., pero la realidad histórica muestra que Roma surgió de la fusión de diversas culturas que habitaban la región, entre ellas los etruscos, un pueblo clave en los inicios de la civilización romana. Los etruscos, con su avanzada sociedad, influenciaron profundamente a Roma, introduciendo innovaciones en la arquitectura, la escritura y las prácticas religiosas. De ellos, Roma aprendió a construir ciudades organizadas y a desarrollar un sistema político basado en el poder compartido entre monarcas y nobles. Tras derrocar a sus últimos reyes, algunos de origen etrusco, Roma instauró un sistema político innovador, la República. La República romana se basaba en una compleja estructura de poder compartido entre el Senado, los cónsules y la Asamblea del Pueblo, un sistema que sentó las bases para muchas democracias modernas. A pesar de la aparente participación popular, el sistema político romano estaba dominado por una élite rica, los patricios. Sin embargo, la presión de la clase plebeya o los ciudadanos comunes llevó a reformas que les dieron acceso limitado a cargos políticos y representación en la vida pública. Roma no solo se expandió en tierra firme, sino que también se consolidó como una potencia marítima. El mar Mediterráneo fue fundamental para su crecimiento, ya que facilitaba el comercio, la interacción cultural y conquistas militares. Al dominar las rutas marítimas, Roma estableció contactos con civilizaciones como los griegos, cartagineses y egipcios. Este contacto con otras culturas permitió a los romanos adoptar ideas, costumbres y tecnologías que enriquecieron su propio legado. En el Mediterráneo, Roma no solo conquistaba tierras, sino también conocimientos y prácticas que moldearon su imperio. Uno de los pilares fundamentales de Roma fue su poderoso ejército. La expansión romana no habría sido posible sin la disciplina y el entrenamiento riguroso de sus legiones. Conquistaron territorios en Europa, África y Asia, estableciendo una red de provincias que formaban el vasto imperio romano. La ocupación militar de estas tierras era acompañada por la construcción de fortificaciones y ciudades estratégicas que aseguraban el control del territorio. Las carreteras romanas, diseñadas principalmente para mover a sus ejércitos de manera eficiente, se convirtieron en arterias viales para el comercio y la comunicación en todo el imperio romano. Los romanos desarrollaron una variedad de actividades económicas que sustentaron su vasto imperio. Por ejemplo, la agricultura. La agricultura era la base de la economía romana. Cultivaban cereales, uvas, olivas y hortalizas. Las grandes villas agrícolas eran comunes y el sistema de cultivo rotativo ayudó a mejorar la productividad. El comercio era vital, tanto a nivel local como en rutas internacionales. Roma importaba productos como especias, seda y metales preciosos de regiones lejanas, mientras exportaba vino, aceite de oliva y productos manufacturados. También tenían una amplia actividad de industrias, desde la producción de cerámica y vidrio hasta la metalurgia, la fabricación de textiles. Las ciudades romanas eran centros de artesanía, donde se producían bienes para el consumo local y la exportación. También se dedicaron a hacer algo que en estas fechas es considerado pues prácticamente algo que no debe de existir: la esclavitud. La mano de obra esclava era fundamental en muchas actividades económicas en lo que fue el Imperio Romano.
El éxito económico y militar de Roma dependía en gran medida de la explotación del trabajo esclavo. Los esclavos capturados principalmente en las campañas militares constituían una gran parte de la población romana y trabajaban en casi todos los sectores de la sociedad. Los esclavos realizaban labores agrícolas en grandes latifundios, trabajaban en minas y en la construcción de monumentos públicos, carreteras y otros aspectos, e incluso servían en hogares romanos como criados. Aunque algunos esclavos lograban obtener su libertad, la mayoría vivía bajo duras condiciones sin derechos legales. La vida cotidiana en Roma variaba enormemente según el estatus social. Mientras que la élite romana disfrutaba de lujos como baños públicos, banquetes y espectáculos en el Coliseo, la clase trabajadora y los esclavos vivían en condiciones mucho más modestas. Sin embargo, todos los ciudadanos, libres o no, formaban parte de un sistema social muy estructurado. Las diferencias sociales en Roma eran notables, pero también lo era el acceso a ciertos derechos para los ciudadanos, como la participación en las asambleas populares. Roma también fue una sociedad altamente urbana, con un sistema de gobierno local que garantizaba el orden en las ciudades y provincias del imperio. La religión romana era politeísta, creían en muchos dioses y profundamente influenciada por los etruscos y los griegos. Los dioses romanos como Júpiter, Marte y Venus eran adorados en templos majestuosos repartidos por todo el imperio. Sin embargo, la llegada del cristianismo marcó un cambio radical. Lo que comenzó como una religión perseguida, eventualmente se convirtió en la fe oficial del imperio, transformando profundamente el paisaje religioso de Roma y sus provincias. La historia del Imperio Romano se puede dividir principalmente en dos etapas: el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, también conocido como el Imperio Bizantino. Imperio Romano de Occidente, su capital era Roma y abarcaba gran parte de Europa occidental, el norte de África y partes de Gran Bretaña. Formalmente cayó en el año 476 d.C., cuando el último emperador, Rómulo Augusto, fue depuesto. La lengua predominante era el latín y la cultura estaba influenciada por las tradiciones romanas y las culturas de los pueblos conquistados. El cristianismo se convirtió en la religión dominante, pero había una mezcla de cultos paganos antes de su adopción final. En el Imperio Romano de Occidente, la administración era más descentralizada y sufría conflictos internos y barbarie. La economía del Imperio Romano de Occidente enfrentó crisis económicas severas, especialmente en sus últimas décadas. Sin duda alguna, el Imperio Romano de Occidente marcó el comienzo de la Edad Media en Europa y la fragmentación política. El Imperio Romano de Oriente, su capital era Constantinopla, actual Estambul, y abarcaba regiones del sureste de Europa, Asia Menor y parte del norte de África. El Imperio Romano de Oriente siguió existiendo hasta 1453 d.C., cuando Constantinopla fue conquistada por los turcos otomanos. El griego era uno de sus idiomas y su cultura estaba fuertemente influenciada por la herencia helenística y oriental. El Imperio Romano de Oriente también tuvo al cristianismo como una religión oficial, pero con un enfoque más profundo en la teología y la tradición bizantina. Mantuvo una estructura administrativa más eficiente y centralizada, lo que le permitió sobrevivir mucho más tiempo. El Imperio Romano de Oriente experimentó una economía más estable, en gran parte gracias a su control de rutas comerciales marítimas y recursos. El Imperio Romano de Oriente continuó a través de la cultura, la religión y el arte, influyendo en el Renacimiento y en la historia de Europa y Asia. El legado de Roma sigue vivo hoy en día, desde su sistema legal, que influenció las leyes modernas, hasta su organización militar y política. Roma dejó una huella profunda en la civilización occidental. La cultura romana no solo fue producto de sus propios logros, sino también de las influencias de otras civilizaciones mediterráneas y de su capacidad para organizar tanto su sistema político como militar, a través de sus conquistas, su organización social y su legado cultural. Roma
modeló el mundo que conocemos hoy. Hasta aquí el video de hoy. Si ha sido de tu agrado, te invito a que le des me gusta y a que nos dejes en la cajita de comentarios tu opinión. Recuerda activar la campanita para que no te pierdas de ningún video. ¡Hasta la próxima!